es este, ejercicio de aplicación de costos estándar. Ya necesitamos aquí otros datos adicionales. Por ejemplo, ¿qué tipo de empresa es la nuestra? Persona natural obligada a llevar contabilidad. Eso para efectos de las retenciones que nos tocarán hacer en posibles ventas o posibles compras que tengamos que hacer. El siguiente numeral dice la materia prima. Dos tipos de material se requieren, Y y Z. La mano de obra requiere 2 horas que se espera pagar a $5. Miren, aquí tenemos una base de asignación de costos indirectos diferente, horas de mano de obra. Entonces, en función de esa base, nosotros vamos a tener que calcular nuestro presupuesto del nivel de producción. Tenemos dos datos adicionales. El plan de producción para el periodo, 50.000 unidades de producto, que debería estar determinado en función, como les decían antes, de la capacidad productiva de la empresa o de los planes de venta que tenga la empresa. Bien. Con esta información calculamos nuestro presupuesto del nivel de producción. Tengan muy presente la base de asignación, que en nuestro caso es horas de mano de obra. Entonces, ¿cómo vamos a calcular nuestro presupuesto del nivel de producción? Lo vamos a calcular multiplicando 2 horas por 50.000 unidades que se prevén fabricar. Eso significa entonces 100.000 horas de mano de obra en ese periodo para el cual estamos preparando este estándar. ¿Ya? Multiplicamos 2 horas porque 2 horas requiere el producto para elaborar. ¿Cuántas unidades vamos a fabricar? 50.000. Entonces significa que nosotros requeriremos 100.000 horas y ese es nuestro presupuesto del nivel de producción expresado en horas de mano de obra. El siguiente dato es el presupuesto de costos indirectos. Tenemos como fijos 85.000 y como variables 130.000. En función a esos dos presupuestos vamos a calcular tasa fija y tasa variable de costos indirectos. Ustedes tienen las fórmulas ahí. Yo les proyecto ahora tasa fija, $85.000 dividido para 100.000 horas de mano de obra. Esto nos dará igual a $0,85. Esto será por cada hora de mano de obra, lógicamente, porque esa es nuestra base. La tasa variable, $130.000 de costos indirectos variables que los vamos a dividir para 100.000 horas de mano de obra. Esto nos va a dar como resultado, dividido para 100.000 horas, $1,30 por cada hora de mano de obra. Con esta información de las tasas calculadas de esta manera pasamos a trabajar la tarjeta de costo estándar, que ustedes la tienen allí. Es esta. Ya. Los materiales eran material Y y material Z. Aquí estaban las cantidades requeridas, 5 unidades y 3 unidades. El precio al cual se esperaba comprar esos materiales, 3 y 4. La multiplicación de cada uno de estos nos da el costo por material. La mano de obra requerida es 2 horas, a $5 que se esperan pagar, $10 en total. Los costos indirectos. Aquí, en la columna de cantidad, como les repito, se tiene que poner la base de asignación. ¿Cuál es nuestra base de asignación? Horas de mano de obra directa. Entonces, ¿cuáles tomo? Estas de aquí. 2 horas. Y 2 horas para aplicar también la tasa variable de costos indirectos. Nuestras tasas fueron de 0,85 y 1,30 respectivamente. 0,85 y $1.30.
Esto me da como resultado el costo, 0.85. Me da $1.70 de costo fijo y $2.60 de costo variable. El costo de este producto entonces estará dado por la sumatoria de estos tres elementos, son 27, 37, 38, 40 con 30. Ya, revisemos nuevamente esta sumatoria porque tiene que estar bien, caso contrario luego nos influirá en nuestros cálculos posteriores. 15 son 5 y 2, 7 y 3, 10 y 1, 11, ¿no? 6 y 7, 13. 3, 4, 5, 6 y 5, 11. 11, 3, 4, 5, 6 y 7. 71,30. Confirmo de nuevo. 15 más 12 más 10 más 1.70 más 2.60. 41,30. A ver, claro, son 41,30. $41.30 es el costo unitario de cada unidad fabricada. 15 más 12 más 10 más 1.70 más 2.60, 41,30. Bien, ahora sí pasamos ya a los cálculos siguientes. Pero mientras tanto tenemos que mirar qué información tenemos. Miren, una cosa es lo que nosotros determinamos como estándares al inicio de un periodo, pero otra cosa es lo que se presenta en la realidad durante el periodo productivo. Miren la información que tenemos ahora. La producción del periodo, 48.000 unidades de producto terminado. Materia prima Y, 240.000 unidades, son 5 por 80.000 unidades de producto, 420, no, 48. Bien, nosotros teníamos antes un plan de producción diferente y en la realidad de la empresa se presentaron 48.000 unidades de producto terminado. La compra de materias primas presentadas en el periodo ha sido a una sociedad, material Y, material Z, por los costos correspondientes. La materia prima utilizada es la que está en el literal C. La mano de obra realmente utilizada o trabajada por los obreros, 154.000 horas y se pagaron a $5 cada hora. Se realizó la distribución del costo de la mano de obra. Luego, respecto de los costos indirectos, tenemos la siguiente información. Costos fijos 85.000 y variables 135.000. Otra información diferente. Teníamos como costo fijo 85.000. Por ser fijos, en realidad aquí no ha habido variación, y variables de 130.000. Y ahora se han presentado $135.000 en la realidad de las operaciones del periodo. La siguiente información de los otros literales corresponde a las operaciones que seguiremos registrando más adelante. Entonces es necesario en este momento pasar en primera instancia a calcular, para facilitarnos el registro contable de las operaciones posteriores, a calcular, las variaciones del costo presentadas en el periodo. Bien, teníamos nosotros dos tipos de material diferentes. Para cada uno de esos materiales tenemos que calcular variación en precio y cantidad por separado. Y luego podríamos totalizar en una sola variación las de precio y las de cantidad. Bien. Ahora,
Nuestra fórmula para calcular la variación de precio de materia prima es precio estándar menos precio real sobre o por la cantidad real utilizada. En el material Y, el precio estándar, de acuerdo con nuestra tarjeta o nuestra información estándar, el material Y estaba previsto comprar a $3. A eso le restamos el precio real, a cómo realmente se compró esa materia prima durante el periodo. Literal B, a 3,20. A esta diferencia la vamos a multiplicar por la cantidad real de materia prima utilizada, el material Y. Sírvanse mirar el literal C, donde tenemos la información de $240,000, 240,000 unidades de material Y utilizadas en el periodo. Esto entonces me va a dar como resultado 0.20 de la diferencia por 240,000 unidades utilizadas. Entonces me da como resultado por 240,000 unidades, $48,000 es la variación. Comparamos entre el precio real y el precio estándar. Realmente hemos comprado a un mayor valor, por lo tanto esta variación es desfavorable, que usted la puede tener con un signo negativo. Para el material Z tenemos la siguiente información. El precio estándar, es decir, a cómo estaba previsto comprar este material, a $4. ¿A cómo se compró realmente? Miramos el literal C, donde está el literal B, donde está la compra de la materia prima, y se compró a $4.10. A esta diferencia la vamos a multiplicar por la cantidad de materia prima Z utilizada, y son 160,000 unidades. Esto me va a dar igual a $16,000 como variación. ¿Qué tipo de variación? Nuevamente es una variación desfavorable, porque realmente el material se compró a un mayor valor. De esa manera entonces hemos calculado las variaciones de cantidad de precio de la materia prima. A estas variaciones yo las puedo sumar para tener una sola variación. En este caso nos va a dar 64,000 y seguirá siendo una variación desfavorable, porque ambas son desfavorables y por lo tanto las podemos sumar. Esta variación será la que podamos llevar a nuestro asiento contable correspondiente en el momento del registro de las operaciones. La variación en cantidad, la fórmula está dada por la cantidad aplicada menos cantidad real, multiplicada por el precio estándar. Para el material Y y para el material Z por separado debemos calcular. Cantidad aplicada. ¿Cuál va a ser la cantidad aplicada? Aquella que debimos aplicar a la producción de conformidad con el estándar elaborado. Miremos un ratito nuestra tarjeta de costo estándar para poder traer la información para cálculo de nuestra variación. Tenemos ahí el material Y, dice 5 unidades que requería cada unidad de producto. Estas 5 unidades las vamos a multiplicar por la producción realmente obtenida, a 48,000 unidades de productos que se lograron elaborar en el periodo. Le debimos haber aplicado 5 unidades de este material. Entonces, 5 por 48,000, para mi fórmula de la variación, me da 240,000. 240,000 unidades aplicadas, menos la cantidad real utilizada. Sírvanse a mirar, por favor, el numeral C.
Materia prima utilizada en el periodo, 240.000 unidades. A esto lo vamos a multiplicar, a esa diferencia la vamos a multiplicar por el precio estándar al cual se esperaba comprar este material, $3. Esto significa una variación de 0. No hay variación en el material. ¿Qué significa esto? Que los obreros utilizaron el material de tal manera que aquello que estaba previsto utilizar realmente se utilizó. Habrán situaciones diferentes en que sean estas diferencias de materiales utilizados y los que debieron utilizarse sean, valga la redundancia, diferentes, y por lo tanto habrán unas variaciones de cantidad de materia prima. Vamos a ver cómo ha sido el comportamiento, en cambio, en la utilización del material Z. La cantidad aplicada, de acuerdo con el estándar, necesitábamos nosotros aplicar 3 unidades a cada unidad. Como fabricamos 48.000 unidades, eso significa que les debíamos haber aplicado la multiplicación de esas dos cantidades, es decir, 144.000 unidades para fabricar las 48.000 unidades de producto. ¿Cuál fue realmente la cantidad utilizada? Miramos el literal C. 160.000 unidades de ese material Z se han utilizado. Por lo tanto, miren, aquí ha habido una mayor utilización de material. ¿Qué puede estar detrás de esta variación? Podría ser que el equipo de personas que preparó el estándar sobreestimó la cantidad que debían aplicar a cada unidad y por lo tanto se presenta esta variación. Sin embargo, pueden darse otras circunstancias. Por ejemplo, que los obreros no optimizaron el material, lo mal utilizaron, lo desperdiciaron, por lo tanto llegaron a utilizar más de lo que debieron haber aplicado a esa producción. Pero también podría ser que el material fue de mala calidad y no rindió lo suficiente y por lo tanto los obreros no tienen ninguna culpa en haber utilizado una mayor cantidad de este material. En esta fórmula nos falta el precio estándar. El precio al cual estaba previsto comprar este tipo de material era $4. Encontremos la diferencia, 144.000 menos 160.000 nos da 16.000 unidades que se utilizaron en mayor cantidad. A estas las multiplicamos por 4 para sacar la variación de costo y es 64.000. Es decir, es una variación desfavorable en la cantidad. Entonces, aquí solamente una variación de cantidad se presentó, por lo tanto la llevaremos como tal al registro contable posteriormente. Bien. Con respecto al cálculo de variaciones respecto de la materia prima, como vieron ustedes, calculamos dos tipos de variación, en el precio y en la cantidad. En el precio, para saber más o menos cómo fue la fluctuación en los precios. A veces los precios en el mercado suben irremediablemente y eso hace que se presenten variaciones. Pero también aquí hay que tratar en lo posible de hacer el mejor estudio de mercado capaz de que estas variaciones no se presenten posteriormente. Una cosa quiero recalcar aquí. Ustedes ya de la lectura de los documentos, texto y guía, entenderán que la variación de precios se la puede calcular de dos formas. Una, en el momento de la compra de la materia prima. Otra, en el momento de la utilización de la materia prima, como lo hemos hecho en este momento. ¿Cuál, a mi parecer, la mejor forma o el mejor momento para calcular esta variación es en el momento de la utilización? ¿Por qué? Porque de esa manera me va a afectar esta variación de precio, me va a afectar
a los resultados de este periodo, pero solo por la materia prima que utilicé. Porque qué tal si tengo de esa materia prima que compré, tengo en bodega, embodegada la materia prima, y no me afecta todavía esa materia prima a mi producción, y sin embargo yo al calcular la variación de precio en el momento de la compra, estaría afectando por el cálculo de esas variaciones a mis resultados del periodo. Eso no es conveniente. Ahora, miren ustedes que para calcular la variación de precio nosotros hemos multiplicado por la cantidad real. Y miren la diferencia acá abajo. Multiplicamos por el precio estándar. Miren acá arriba, real y acá estándar. ¿Cuál es la razón? La empresa en cuanto a precios a veces no puede hacer nada. Como les decía antes, los precios suben en el mercado y la empresa tiene que pagar esos nuevos precios alzados irremediablemente. Por lo tanto, aquí conviene trabajar con precios estándar. Además, las cantidades, normalmente en cuestión de cantidades, son los obreros los que tienen la respuesta o la responsabilidad. Y si nosotros aquí multiplicáramos estas diferencias en cantidades por el precio real, a lo mejor los obreros argumentarían que tenemos presencia de variaciones por culpa del precio que subió. Entonces eso no nos conviene, por lo tanto aquí multiplicamos por el precio que debe tener el material. Bien, pasamos rápidamente a calcular las siguientes variaciones de mano de obra. Para la mano de obra calculamos dos tipos de variación, uno llamado de tarifa y otro de eficiencia de mano de obra. La variación de tarifa estará determinada por la tarifa estándar menos la tarifa real por las horas reales trabajadas. Y la variación de eficiencia estará dada por las diferencias en horas que se debieron utilizar y las horas reales por la tarifa estándar. Entonces, para calcular estas variaciones, nosotros en primera instancia para la variación de tarifa necesitamos dos datos. Tarifa estándar. De acuerdo con el estándar dijimos que esta empresa esperaba pagar a sus obreros $5 cada hora. A esto le restamos la tarifa real. ¿A cómo realmente terminó pagando las horas? También a $5. No ha habido variación en tarifa, en el costo de la mano de obra. Por las horas reales trabajadas, en el numeral D está la información de horas reales trabajadas. Son 154,000 horas. Entonces aquí tengo una variación de 0, porque las diferencias entre real y estándar son, no hay diferencias entre tarifa real y tarifa estándar. Para calcular la variación de eficiencia necesito en primer lugar horas aplicadas. ¿Qué son horas aplicadas? Son las que yo debía aplicar o utilizar en la producción de esas 48,000 unidades que terminó fabricando la empresa en este periodo. ¿Cuántas horas necesitaba cada producto en función del estándar? 2 horas. 2 horas por 48,000. Son 96,000, ¿verdad? 96,000 son las horas que debimos haber utilizado para producir las 48,000 unidades de producto que fabricó la empresa en este periodo. A eso le restamos las horas reales. Horas reales. Horas reales utilizadas. Vamos a mirar cuántas horas los obreros trabajaron para fabricar esas 48,000 unidades. En el literal D tenemos la información y es 154,000 horas han utilizado.
154.000 horas. A esto le vamos a multiplicar por la tarifa estándar de $5 que estuvo previsto pagar a los obreros. Esos $5, como les repito, tendrá que ser el costo promedio de que se prevé pagar en la empresa en función de los salarios que perciben los obreros, ¿no? Entonces aquí tenemos una variación de, eran 48.000 unidades que se fabricaron realmente en el periodo. 48.000 unidades de producto. Por 2 horas que estaba previsto trabajar, 96.000. A eso le resto las horas reales trabajadas, menos 154.000. 58.000 multiplicado por 5 igual a $290.000. Con signo negativo, 290.000. Es decir, es una variación desfavorable. Hemos calculado los dos tipos de variación respecto de la mano de obra. Pasamos a calcular la variación de los costos indirectos. Para los costos indirectos, en vista de que estos estarán determinados, en primer lugar, por los volúmenes de producción, entonces calcularemos una variación de volumen. En segundo lugar, estarán determinados estas variaciones por lo que estuvo presupuestado como costos indirectos y lo que realmente se presentó en el periodo. Entonces vamos a necesitar nosotros diferenciar entre lo que estuvo presupuestado y lo que realmente se presentó. Ahora, nosotros tuvimos como base de asignación las horas de mano de obra. Entonces, de la eficiencia o la ineficiencia de los obreros, se va a presentar una variación de eficiencia de costos indirectos variables. Y que la vamos a obtener restando las horas aplicadas menos las horas reales por la tasa variable. Esto para los costos indirectos variables. Y la última variación que nosotros calculamos es la variación de cantidad. Y la variación de cantidad va a estar determinada por las horas reales multiplicado por la tasa variable menos el costo indirecto variable real. Pasemos a calcular la variación de volumen. Este tipo de variación es muy fácil de calcular porque solo me pide costo indirecto fijo aplicado menos costo indirecto fijo presupuestado. Lo aplicado es de conformidad con el estándar. Proyectemos un ratito la tarjeta de costo estándar que elaboramos en antes. Y teníamos esta información. Como costo fijo, debíamos nosotros asignar $1.70 a cada unidad en función de la tasa calculada y la base de asignación de 2 horas. 1.70 entonces es el costo fijo a aplicar y que lo vamos a determinar para nuestra fórmula. 1.70 por las 48.000 unidades que se fabricaron. Eso significa que por costo fijo a toda la producción del periodo, es decir, a las 48.000 unidades, debíamos aplicar 81.600 de costo fijo. El costo indirecto fijo presupuestado, en cambio, dice lo siguiente. Costo indirecto fijo presupuestado está en el numeral 7 y son $85.000. 85.000. Vamos a revisar un ratito cómo determinamos la tasa variable en función de $85.000
que era el presupuesto de costos indirectos fijos para las 100,000 horas que requería esta producción. ¿Está bien? Entonces es a 0,85. A eso le multiplicamos por las 2 horas de mano de obra para aplicar en la tarjeta de costo estándar, 0,85 por 2, igual a 1,70. 1,70 multiplicado por 48,000 unidades es igual $1.70 por $1.70 por 48,000 unidades, entonces 81,600. Claro, miren, en este caso, ¿qué estamos observando? Si nosotros hubiéramos fabricado las 50,000 unidades de producto que estaba previsto fabricar, habríamos aplicado la totalidad del costo fijo, pero como no fabricamos ese gran total, fabricamos menos, por lo tanto nuestro costo fijo es menor aplicado. Entonces vamos a tener una variación de volumen de 81,600 menos 85,000 y nos da un resultado de menos $3,400. La variación de presupuesto está dada por costo fijo presupuestado, que eran $85,000, menos costo indirecto fijo real, numeral. ¿Qué numeral nos toca? No, más bien el literal F tiene la información sobre costos indirectos realmente incurridos en el periodo y son 85,000. Entonces vamos a tener una variación 0. No hubo variación de presupuesto, es decir, lo que estuvo presupuestado realmente se presentó en el periodo. Vamos a calcular inmediatamente la variación de eficiencia en cambio para los costos indirectos variables. ¿Por qué calculamos variación de eficiencia? Ya lo decía, porque nuestra base de asignación era horas de mano de obra y por lo tanto si los obreros fueron o no eficientes nos implicará aquí en las variaciones. ¿Y por qué para costos variables? Porque estamos hablando de una mayor o menor producción y por lo tanto es un costo variable. Horas aplicadas. Estaba previsto por cada unidad 2 horas. Como fabricamos 48,000 unidades, las horas aplicadas son 96,000. Las horas reales, ya la vimos antes en la información, y eran ¿cuántas horas? 154,000 horas. 154,000. A esta diferencia la tenemos que multiplicar por la tasa variable. Nuestra tasa variable fue de $1.30. La multiplicación de esto me va a dar de 96,000 menos 154,000 igual multiplicado por 1.30, 75,400 y es una variación desfavorable. Menos, a ver, ya se me borró, son 96,000 menos 154,000 por 1.30, 75,400. Es decir, una variación desfavorable porque realmente se utilizaron más horas en la producción. Y la última variación de costo es la de cantidad de costos indirectos variables. ¿Cómo se calcula? Horas reales. 154,000 horas que trabajaron los obreros en esa producción. La tasa variable multiplicado por tasa variable 1,30. A esto le restamos el costo indirecto variable real. ¿Cuál es nuestro costo indirecto variable real? Literal F de la información, $135,000. Entonces la variación aquí es de 154,000 por
1.30 igual menos 135.000 igual 65.200. Signo negativo igualmente 65.200 o positivo. Vamos a comparar entre lo que me da el producto de esta multiplicación, 154.000 por la tasa 1.30 igual 200.200. A esto le restamos menos 135.000. Esto es igual a 65.200 positivo. 65.200, es decir, una variación favorable de costos indirectos. Bien, con estas variaciones pasamos al siguiente, registro. Vamos a ir registrando las operaciones del periodo. Primero, ¿qué tenemos? Dicen las operaciones del periodo, en la información real se presentan y están determinadas de la siguiente manera. Literal A. La producción del periodo son 48.000 unidades. Ya las ingresaremos en el momento oportuno luego del proceso de las operaciones anteriores. El literal B. Compra de materias primas a una sociedad. Aquí no hay ninguna diferencia, ¿no?, con la contabilidad general o la contabilidad de costos que ustedes ya la saben registrar. Simplemente aquí lo que registraremos es el ingreso de estos materiales multiplicados por sus correspondientes precios unitarios y lógicamente tendremos que agregar las cuentas de IVA, retenciones, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esa operación que no nos influye por el momento, no la necesitamos por el momento, la dejamos de lado y pasamos a registrar el numeral C, que ya tiene que estar registrada incorporando las variaciones de costo, porque recuerden, nosotros registramos o calculamos unas variaciones de costo en el momento de la utilización de la materia prima. Entonces, ¿cómo vamos a registrar? Vamos en primer lugar aquí a hacer un pequeño cálculo donde dice material Y se utilizaron 240. ¿A cómo se compraron? A 3,20. Esto es igual 240.000 unidades por 3.20 igual $768.000. Esa es realmente la materia prima invertida en esta producción. El material Z, 160.000. ¿A cómo se compraron? A 4,10. Esto es igual 160.000 por 4.10 igual 656.000. Como total general de la inversión de materia prima vamos a tener la sumatoria de estos dos. 1.424.000. $1.424.000 invertidos en materia prima en el periodo. Con esto entonces nos ayudamos para registrar el asiento contable correspondiente. ¿Cuál es el asiento contable por la utilización de la materia prima? Ustedes ya lo saben manejar a esto muy bien. Inventario de productos en proceso. Contra el inventario de materia prima, pero antes tendríamos nosotros que incorporar las variaciones que calculamos en el periodo. Inventario de productos en proceso al costo estándar, porque estamos trabajando bajo estándares. Acuérdense ustedes que el costo estándar estaba dado en, miremos muy rápidamente la tarjeta de costo estándar para ver el costo del material. Son los dos materiales
que totalizarían 15 más 12, 27. 27 por 48.000 unidades que se fabricaron en el periodo, debimos haber incorporado 1.296.000 dólares. Eso es lo que debió ser para la producción. Pero calculamos nosotros unas variaciones. Vamos a mirar nuestras variaciones. Para la materia prima, variación de precio de 64.000, una variación de tipo desfavorable. Entonces la incorporamos como variación de precio, materia prima, 64.000 desfavorable, por lo tanto al debe. Y hemos calculado también una variación de cantidad de materia prima por un valor de 64.000 también desfavorable, y por lo tanto la registramos en el debe. Al haber, tenemos que registrar el inventario de materia prima, que es aquel inventario que se afecta por la utilización. Ya nosotros calculamos en Antitos cuál era la inversión real. Proyectamos nuevamente este valor que dejamos calculando, 1.424.000. 1.424.000 dólares realmente se utilizaron en esta producción. Comparemos la igualdad de registro en el debe y en el haber. En el debe, 1.296.000 más 64.000 más 64.000.